Ojalá y se conecten todos rápido. Ahorita que les iba a mandar el mensaje de que ya estaba listo, vi que decía a las 11:30. No, no era a las 11:30. Seguramente me equivoqué con el autocorrector. Como ya tiene programado 00 y 30, se me hace que aquí el error fue de dedo. Bueno, pero ya vemos bastantes. A ver si... Ok, ya van entrando casi todos. Bien, entonces decíamos, pues vamos ahora a comenzar a ver cuáles son las alteraciones que se pueden presentar en la memoria, en la atención, perdón. Y como observamos aquí en el esquema, pues son básicamente tres, ¿no? Alteraciones voluntarias, alteraciones involuntarias, o puede ser una conjunción de ambas. Nos vamos a dar cuenta que pues existen muchas alteraciones en la atención y lógicamente cada una de ellas pues aparece en casos muy específicos, pero siempre hay un factor predominante que es una alteración, algún tipo de alteración orgánica, alguna alteración de nuestro cuerpo. Estas lesiones, pues ya sabemos, lógicamente se van a dar en situaciones fortuitas, en situaciones no cotidianas, y van a tener un fuerte impacto tanto en la atención voluntaria como en la atención involuntaria. Por supuesto, dependiendo de la situación, pues es el tipo de atención a la que van a alterar. Vamos a ir explicando, vamos a ir viendo cómo estas alteraciones pues se van presentando. Nos dice el autor del texto que las alteraciones de la atención son muchas, que son muy extensas de explicar y que, bueno, pues lógicamente implicarían inclusive hasta una sola materia prácticamente, ¿no? O sea, de la vastedad de la información que hay sobre este tema. Pero bueno, vamos a tratar de hacer pues un resumen muy breve pero significativo de estas alteraciones. Ya habíamos hablado en repetidas ocasiones sobre nuestro psicólogo ruso Alexander Luria. Bueno, pues él nos señala que las patologías de la atención, las alteraciones de la atención, se van a dar en relación directa con las alteraciones que puede sufrir el cerebro en un momento determinado. Entonces, con esto quiero decir que hay ciertas zonas del cerebro que se van a afectar y que dependiendo de esas zonas afectadas, entonces es el tipo de atención que se va a ver dañada. Por ejemplo, podemos identificar que si hay una lesión fuerte, una lesión masiva en el cerebro, la atención involuntaria es la que se va a, a dañar, vamos a decirlo así. Va a haber diferentes situaciones por las que nosotros nos vamos a dar cuenta, entonces, que la atención pues ha sufrido un daño. Nos dice que, por ejemplo, cuando nos lesionamos esta parte, la parte de los lóbulos frontales del cerebro, lo que se daña es la acción voluntaria. Esa es la que se va a ver afectada.
La atención voluntaria, ya lo dijimos, está fuertemente relacionada con los procesos psicológicos superiores. Entonces, si una persona sufre un fuerte golpe en la frente, en esta parte, se va a ver afectada la atención, pero también otros procesos psicológicos. Y entonces la persona pues no va a tener una orientación, ya no va a tener una orientación exacta. Su orientación va a andar eh, dispersa, ¿no? Eh, Cuando una persona sufre este tipo de lesiones, pues a la hora de buscar un tratamiento, desgraciadamente es muy complicado, es muy difícil trabajar con las lesiones que se dan en esta parte de nuestro cerebro. Y los sujetos que sufren este tipo de daños, pues no se pueden concentrar en tareas sencillas. Por ejemplo, piensen ustedes las conductas, las actividades que yo tendría que hacer, por ejemplo, para atender mi cama. Ciertamente yo necesito un grado de concentración relativo para atender la cama, que es muy diferente al grado de concentración que yo necesitaría si quiero resolver ecuaciones de segundo grado. O sea, sí hay como niveles, pero ciertamente sí tengo que poner atención a todo lo que conlleva el tender la cama. Bueno, pues las personas que entonces sufren este daño no pueden concentrarse, su atención se desvía fácilmente, cualquier estímulo externo, si oyen la puerta, si oyen un pajarito, si oyen la voz de alguna persona, pues inmediatamente van a atender a esos estímulos y esa tarea que es relativamente sencilla, pues se va a quedar olvidada, ¿no? Ya no la van a realizar. La verdad es que, por ejemplo, estas personas, pues va a ser muy poco probable que presten atención cuando nosotros decimos alguna actividad verbal, ¿no? Por ejemplo, una persona que no tenga ningún tipo de alteración, pienso, por ejemplo, ahorita en mi hija, que en la semana le fui dando instrucciones verbalmente de cómo realizar agua de Jamaica. En la olla tal, la buscas, pones tal cantidad de agua, enciendes con cuidado, la tapas, te estás constantemente fijándote, cuando hierve le pones la jamaica y después y todo el proceso, le fui dando todo el proceso hasta y la sirves y me la subes, ¿no? Ok, entonces en una situación normal, en una situación que no tiene ningún proceso patológico, pues obviamente, como en este caso la niña, pues lo hizo, ¿no? Bueno, no es una niña, es una adolescente. Pone a su niña a hacer agua de Jamaica, es adolescente. Bien, entonces esta chica pues hizo lo que se le dijo y obviamente de manera voluntaria pues entró la atención en las instrucciones que yo le estaba dando, pero entonces las personas con lóbulos con lóbulos frontales alterados, pues no van a poder seguir todo estas instrucciones, estos pasos que yo le di, estos procesos uno por uno, van a ser extremadamente largos y pues no se va a concentrar en ellos, ¿no? Luria también hablaba, o Luria también señalaba que hay alteraciones en los procesos de sueño. Las personas que sufren este tipo de alteraciones tienen dificultades o tienen perturbaciones a la hora de dormir. Y estas también están fuertemente relacionadas con algunos procesos de emociones, algunas perturbaciones emocionales. También puede ser que nos den origen a, a dispersarnos, a distraer nuestra atención.
Bien, alteraciones de la atención, en este caso, fallas en la atención voluntaria. A ver, ay, híjoles, creo que aquí ya me equivoqué. Ah, no, sí, no, sí está bien, sí está bien. Bueno, nos dice que en el caso de la atención involuntaria, esta se va a dar cuando las alteraciones del cerebro son hacia adentro y hacia el centro. Bueno, obviamente no lo puedo señalar, pero esta parte de acá, o esta parte de aquí, pero hacia allá, no sé cómo decir. Bueno, ahí nos dice, a ver cómo está aquí escrito. En la profundidad del cerebro. Cuando hay alguna alteración en estas partes, era en el tallo, no era en el tallo cerebral, era... Ahorita les digo cuáles altera, en qué partes del cerebro. Ahí nada más dice en las partes profundas del cerebro. Bueno, hay dos tipos de alteraciones, que sería la hipoprosexia y la hiperprosexia. O sea, poner poca atención o poner mucha atención. Ahorita vamos a hablar de esas. Y la última, antes de cambiar la pantalla, pues hay ocasiones en que se va a dar una interrelación de ambos problemas, tanto se va a alterar la atención voluntaria como la atención involuntaria, y ahí los procesos pues van a ser un poquito complejos. Pero bueno, vamos a centrarnos entonces en este momento en las alteraciones de la atención involuntaria. Bien, como les decía, tenemos de dos tipos, lo que sería hipoprosexia, que es la disminución, por eso lo anoté aquí, la disminución, y esto pues nos va a conllevar a múltiples trastornos. Hay varios problemas que se van a ir dando con esta hipo que seguiría hacia abajo, y prosexia, que sería atención. Entonces, baja atención. Aquí se va a dar una dificultad para focalizar la atención en los estímulos que se están presentando. Esta alteración en la atención involuntaria está ligada con lesiones, con lesiones en el cerebro, si era del tronco superior, y del sistema límbico, que bueno, lo encontramos por esta zona central del cerebro. Entonces, cuando se alteran estas zonas, el tronco superior, o cuando se altera el sistema límbico por diferentes circunstancias, vamos a ver que los sujetos pues van perdiendo la atención, o van poniendo poca atención, y esto pues lógicamente va a producir diferentes tipos de problemas. Ahora, desgraciadamente, lo que va a pasar es que la persona no se encuentra motivada, no encuentra una razón para hacer las cosas. Espero que estén copiando esto, no, es como si no estuvieran entonces motivadas. Por eso dice que va a haber apatía, incapacidad de hacer las cosas, porque la atención pues no va a estar presente. Y hay el caso opuesto. Entonces decía aquí el caso de la hiper, que es hacia arriba, hiperprosexia. Entonces, cuando ponemos demasiada atención, bueno,
Aquí lo que nos dice que la situación por la que se puede dar hiperprosexia, pues son por los estados alterados, uso de drogas que van a estimular el sistema nervioso y el sujeto no puede poner la atención en un momento, en una cosa determinada, sino que está poniendo atención en absolutamente todo lo que está a su alrededor. Entonces no se centra. Ahorita está escuchando mi voz, pero en unos segundos va a escuchar los ruidos de la calle y en otros segundos va a estar pensando si hace mucho calor y unos segundos más volverá a escuchar mi voz. Y si además hay otro tipo de estímulos, como a lo mejor música sonando, pues va a estar poniendo atención en la música, va a estar viendo los colores del cuarto donde se encuentre, pero todo en una fracción de segundos. O sea, un segundo está aquí, otro segundo está acá, otro segundo está acá, otro segundo está acá, otro segundo está acá. Entonces, ¿qué trae como resultado esto? Que no va a poner atención a lo importante. No va a poner atención a lo importante. Nos dice aquí, el reflejo de orientación tarda en desaparecer. Pueden darse, digamos, dos situaciones, puede haber como dos momentos diferentes. Hay momentos o hay situaciones en donde hay un déficit, es decir, hay hipoprosexia. También hay momentos en que la estimulación es tanta que se dice que hay una sobreexcitación. Bueno, aquí nos dice elevada excitación, hay una sobreexcitación y entonces en este caso estamos hablando de hiperprosexia. Si existe un déficit de atención, pues entonces nos vamos... Ya no nos están viendo el plato. Digamos que nos vamos, ¿cómo se puede decir? Nos vamos perdiendo, ¿no? En ese mar de estimulación de información. Y si hay sobreexcitación, pues entonces esta sobreexcitación tarda mucho en desaparecer. Insisto, o bueno, de acuerdo a lo que tenemos aquí, estos van a ser, también se les conoce como estados alterados de la conciencia. Cuando hay un uso de drogas, se dice que son estados alterados de la conciencia, ¿no? Ahí le llamamos así. Hay otro punto muy importante que también es muy, muy vasto y que es vamos a hablar un poquito más de esto la próxima semana, que es el déficit de atención. Como lo estamos viendo aquí en la pantalla, vamos a poder identificar que los psicólogos pues han hablado de dos tipos de déficit de atención, que puede ser el déficit de atención sin hiperactividad y el déficit de atención con hiperactividad. Ahora, hay que señalar que estos conceptos pues son relativamente nuevos y que bueno, pues ambos, tanto con hiperactividad como sin hiperactividad, pues hacen referencia a la situación de las personas que se les dificulta poner su atención. Y por mucho tiempo se habló de que este déficit de atención pues se daba en niños y que, bueno, se daba por hecho, no parecía, sino más bien se daba por hecho
que cuando el adulto, o más bien dicho, cuando la persona crecía y se convertía en adulto, este déficit de atención desaparecía. Pero hoy algunos estudios, y aquí sí quiero ser como muy enfática en esta situación, algunos estudios señalan que los adultos también pueden sufrir déficit de atención. Ahora, yo decía hace ratito, estos conceptos son relativamente nuevos. Y si el déficit de atención es nuevo, pues el déficit de atención en adultos es un concepto todavía más nuevo. Así es que esto nos lleva a identificar que todavía hace falta mucho estudiar para poder comprobar si efectivamente esto es cierto o no. Pero bueno, mientras eso sucede, lo que sí es importante pues es ir identificando que muchos niños han sido diagnosticados con uno o con otro concepto. Y aquí esto también se ha vuelto un tanto polémico porque muchos estudios en la actualidad hablan de que este déficit de atención no existe como tal, que finalmente es parte de la naturaleza de los niños, pues ser activos, tener mucha energía para realizar actividades. Lo que sucede es que los niños en generaciones pasadas, pues dos situaciones. Por ejemplo, podían salir a la calle, podían libremente andar en el campo, en el caso de que fueran niños de zonas rurales, y entonces ahí pues estos niños tenían una gran cantidad de cosas por hacer, por investigar, por descubrir, por experimentar. Imagínense ustedes un niño de campo, pues poder correr, saltar, hacer esto, hacer aquello. Y en el caso de los niños de ciudad, pues también algo más o menos parecido. El déficit de atención que les decía yo hace ratito, pues son conceptos relativamente nuevos, los autores los empiezan a señalar, y casualmente un estudio crítico que yo leía en alguna ocasión, hablaba de que mucho de este déficit de atención se da en las grandes ciudades, y digo, es una crítica porque el autor señalaba como que qué casualidad, bueno, no lo decía con estas palabras, ¿no? Pero lo daba a entender, como qué casualidad que se diera precisamente en las grandes ciudades, sobre todo, por ejemplo, en los lugares donde los chicos ya tienen menos actividad, donde ya no tienen la posibilidad de salir. Y este estudio, pues ya es un poquito viejo. Bueno, cuando digo un poquito viejo, estoy hablando como de unos 40 años. Imagínense si este autor señala o identifica que hace 40 años los chicos tenían menores posibilidades de salir, pues hoy en día pues todavía es mucho más alto. Debido a que ahora pues la mayoría de los padres trabajan, y esto conlleva que pues los niños no salgan muchas ocasiones, se queden en casas que no son propiamente casas, sino que son departamentos, y entonces esto también conlleva la situación de que pues hay poco espacio para que ellos se comporten libremente. Sin embargo, una situación que sí se sigue dando, o una situación que es natural, es que los niños pues son activos, son exploradores, son investigadores natos, ¿sí? Ellos quieren entender y conocer al mundo, y entonces se topan. Aquí ya estoy hablando de otro estudio que también, bueno, no es un estudio, más bien es como una crítica, es una reflexión. Una reflexión que yo leí también hace ya algún tiempo de algunos psicólogos,
en donde llegan a la conclusión de que los niños pues realmente no son hiperactivos, sino que más bien pues ya no se les pone la atención que antaño se les ponía a los hijos. Por supuesto que aquí hay muchos puntos que pueden llegar a ser debatibles, ¿no? Yo no me imagino a la mamá de hace 70, 80 años, por ejemplo, más ni hace 50. Yo no me imagino a la mamá jugando con los niños. Yo creo que a lo mejor sí había, pero eran muy pocas. Pues realmente las madres pues se enfocan a la crianza de los más chicos y a las actividades propias del hogar. Pero sí existía esta posibilidad de que los niños anduvieran en otros lados y entonces pues liberaran toda esa actividad, todo ese desenfreno que tienen. Pero ahora los niños que están en situaciones relativamente más controladas, pues ya no tienen esa posibilidad de liberar toda esa energía, de hacer ese derroche de energía, y entonces por eso ahora los detectamos como niños hiperactivos, niños con déficit de atención y con hiperactividad. Dentro de la crítica que yo leía, que les comentaba este artículo, hablaba de que estos conceptos pues fueron acuñados sobre todo para las empresas farmacéuticas o por las empresas farmacéuticas para vender sus productos, para distribuir sus productos. Y entonces hay quien de manera mañosa, bueno, los autores de este artículo señalan que de manera mañosa, de repente algunas farmacéuticas manejan estos conceptos, pues básicamente con el objetivo de que las personas adquieran las sustancias, los productos que pretendidamente son para regular estos niveles de hiperactividad. En cuanto al déficit de atención, digamos, orgánico, vamos a ponerle así el tema, pues también los autores decían que había todavía mucho que estudiar, sobre todo utilizando las nuevas tecnologías que son capaces de interactuar con el cerebro en el tiempo presente. Todos estos, por ejemplo, escáneres de positrones, todos estos, ¿cómo se les llama? Se me fue el nombre, pero una especie de ultrasonidos que son especiales para estudiar el cerebro en el proceso mismo que se da una situación. Toda la investigación con estos nuevos aparatos, pues seguramente va a arrojar en los próximos años información muy importante que tal vez, conste lo que estoy diciendo aquí, que tal vez contradiga estos conceptos que ahorita en este momento estamos dando por ciertos y estamos dando por válidos. Y esto es un proceso lógico, ¿eh? La ciencia, todas las ciencias y por supuesto la psicología dentro de ellas, van pasando por esta situación en donde se proponen ciertas ideas, donde hay ciertas propuestas que en su momento parecen ser ciertas, correctas y válidas, pero que con el paso del tiempo, con la utilización en muchas ocasiones de nuevos aparatos, de nuevas tecnologías o la complementación de descubrimientos en otros campos como por ejemplo medicina, etcétera, pues entonces tienen que irse modificando o inclusive en algunas ocasiones desapareciendo, ¿no? Ahorita hay una postura opositora completamente a estos conceptos de TDA y TDAH. Solamente el tiempo pues nos dará la razón, ¿no? Y bueno, pues ya para ir terminando entonces con todo esto, pues hay que señalar que estas formas de alteración de la atención
pues van a ir presentándose y entonces los especialistas van a buscar diagnosticarlas, van a buscar tratarlas con medicamentos, lo que les decía hace ratito, con ejercicios conductuales, con programas conductuales, inclusive con cambios de alimentación. Yo no sé si algunas de ustedes, las que ya sean mamás, por ejemplo, ¿qué es lo primero que se recomienda cuando un chico tiene este déficit de atención y además es hiperactivo? Pues que no consuma tanto azúcar, que vaya disminuyendo las cantidades de azúcar que consume, inclusive de chocolate, ¿no? Por ahí también se habla de que el chocolate es un liberador, un disparador, y que entonces pues los niños también por eso son como muy activos. Entonces habría que decrementar, habría que modificar las dietas, y esto, pues obviamente con la espera de que la conducta del niño sea más como el adulto la quiere. Y lo dije así deliberadamente, que la conducta del niño sea más como el adulto la quiere, como el adulto la necesita, porque hay que señalar que estos déficits, este TDA y este TDAH, pues básicamente son reclamos de adultos que de repente no tienen la habilidad para tratar a los niños, ¿no? Bueno, como les decía, es muy extenso. Nos podríamos llevar clases y clases y clases hablando de estos 4 últimos conceptos, de la hiperposexia, de la hiperprosexia, del TDA y del TDAH. Pero bueno, pues ya, por ahorita pues terminamos aquí este punto, ¿no? Me resta, chicos, bueno, a ver, voy a cerrar la presentación. Me resta recordarles que la próxima semana van a tener examen. Estaba revisando una plataforma, muchas felicidades, prácticamente las actividades que se han quedado, pues casi todos las han hecho. Hay por ahí 2 o 3 personas que ya les voy a mandar pues, un mensaje de manera personal. Les reitero que las actividades, pues son parte de su calificación. Tienen 2 tareas. Esto es bien importante. Me pasó con otro grupo. Una persona que me decía que le ponía más atención a los exámenes, ponía más énfasis a los exámenes que a las tareas. Y yo me quedé así sorprendida y decir, ¿cómo que le pones más atención a los exámenes que a las tareas? Si a partir de las tareas estoy haciendo los exámenes. O sea, tú primeramente, y espero que no haya nadie aquí que piense igual, primariamente, pues tienen que hacer los ejercicios, razonarlos, ver las respuestas correctas, corregirlos, entonces sería. Y con esto, pues ya hay una preparación para el examen. Entonces, estoy segura que se los dije, pero si no, lo repito, o para las personas que hayan entrado después de la primera clase. Las evaluaciones son prácticamente 40% el examen y 60% las tareas. Si yo les dejo 3 tareas, pues obviamente cada tarea vale un 20%, 20, 20 y 20, 60 y 40 del examen, pues así ya hace el 100%. Si les dejara yo 4 tareas, bueno, pues esas 4 tareas vamos a dividir el porcentaje, pero siempre va a ser en realidad, deje yo 2 tareas o deje 3 tareas o deje 4 tareas, pues siempre va a valer 40%, perdón, 60%. Entonces, considérenlo. Examen, 40%, tareas en total, todas las tareas, 60%.
Entonces, para que las vayan haciendo las personas que no las han hecho, porque desgraciadamente sí hay algunas personas que no han entregado ninguna tarea. Alguien, no me acuerdo quién me dijo que me preguntó ayer o antier que si no les iba a dejar cuestionario de la clase que vimos la semana pasada, no les iba a dejar, pero ahorita que ya terminamos de ver todo este tema de atención, entonces sí les voy a dejar en la plataforma ya la tarea de todo el tema en términos generales. Esa la voy a dejar hoy la voy a subir. Yo creo que antes de las 8 de la noche ya estaría en la plataforma para aquellas personas que quieran ya contestarlas. Ahora, si estas actividades automatizadas que estoy poniendo en la zona de ejercicios, ustedes la hacen bien y la tienen que hacer bien, acuérdense que le tienen que dar un clic a los dos. Después de la pregunta y las respuestas, abajo hay dos recuadros que ustedes tienen que darle clic para que se guarde y se vea la tarea. Esto, yo sé que algunas personas no tienen mayor problema con esto, pero sí, algunas personas me han escrito para decirme, es que yo no veo mi calificación. Ok, no ves tu calificación porque seguramente no le diste clic en guardar respuestas y revisar. Si tú no le das revisar, pues obviamente no vas a revisar. Y con esto quiero decir que no te vas a dar cuenta si de las 10 preguntas, 9 estuvieron bien y una mal, y cuál es la respuesta correcta de esa que tú tienes mal, ¿sale? Yo, Beatriz Navarrete, si estuviera en el lugar de ustedes, conociéndome como yo fui como estudiante, yo escribiría en mi cuaderno las preguntas que están en la plataforma y la respuesta. Yo escribiría pregunta y respuesta para repasar. En verdad, discúlpenme si a veces digo cosas que son muy obvias, pero no los conozco. No, si estuviéramos en presencial, yo ya me hubiera dado cuenta a lo mejor de cuáles son las habilidades de cada uno de ustedes, pero como no las conozco, pues tengo que decir esto de manera general, ¿no? Entonces, pues obviamente que aquí tienen que hacer un proceso de razonamiento y de memorización de todas estas preguntas que yo estoy dejando, porque en relación a eso va a ser el examen. Yo me acuerdo que eran 15 preguntas, no lo sé, hace ratito algunos compañeros me dijeron que eran 10 preguntas, 10 o 15 preguntas, de todas maneras las que fueren, son directamente en base a los ejercicios. A lo mejor en los ejercicios se los estoy preguntando de cierta manera y en el examen sí les voy a cambiar un poquito no les voy a cambiar la pregunta, les voy a cambiar la redacción. O sea, no se las voy a lo mejor no se las voy a preguntar exactamente igual. Sí va a variar a lo mejor un poquito la redacción, pero en esencia va a ser lo mismo. Entonces, por favor, repasen. Esta prácticamente es nuestra última clase de procesos psicológicos superiores. La próxima sesión van a tener examen y solamente vamos a hacer como una especie de repaso de lo que están en esos cuestionarios. Entonces, de una vez les pido que antes de entrar a la clase siguiente, pues ojalá y tengan a la mano los cuestionarios, ya sea que los tengan de manera física. Si están en computadora, pues que tengan abiertos, que tengan abierta la plataforma y que tengan abierto Zoom para que podamos ir haciendo como una especie de repaso general. Les voy a poner un pequeño video en donde vamos a hacer una especie de como de ejercicios y luego ya nos conectamos a Zoom y revisamos estos cuestionarios que les estoy diciendo y luego ya después